Bueno, pues bienvenidos a este podcast Desordenada. Hoy tengo un invitado muy especial. Él también es comunicólogo y el día de hoy nos va a resolver todas esas dudas que tengamos sobre el uso de la voz y sobre todo también de la producción de televisión. Muchas veces pasa que vemos un programa de televisión y no sabemos toda la magia que existe detrás de, ¿no? Estamos muy acostumbrados a solo ver a la conductora guapísima, al conductor guapísimo enfrente, pero no sabemos todo ese trabajo que hay detrás de cámaras, ¿no? O detrás de bambalinas, ¿no? No sabemos todo ese esfuerzo que se requiere, nada más vemos gente corriendo, todo esto. A veces en algunos programas de televisión vemos que toman a los camarógrafos y todo esto, pero no sabemos todo el esfuerzo que esto requiere. Así que para esto y también para hablar de la importancia del uso de la voz, pues estamos en un podcast, en una charla virtual, pues tenemos que aprender un poco de esto, ¿no? Entonces, me da mucho gusto tenerte aquí, Wiki, qué gusto tenerte aquí Muchas después gracias, Cintia. de tanto tiempo y platícanos tu experiencia tras bambalinas, detrás de cámaras, ¿cómo es hacer todo este trabajo? Pues, primero que nada, muchas gracias por recibirme, por invitarme. Y pues mira, creo que es todo un mundo el que se vive detrás de cámaras, ¿no? Es mucho lo que la gente no ve y mucho el equipo que está detrás de cámaras para poder hacer un programa de televisión o un programa de radio o cualquier transmisión, ¿no? Es decir, por ejemplo, en un programa de televisión, pues, las etapas básicas son la preproducción, la producción y la postproducción, ¿no? Y regularmente, en el programa de tele, la postproducción ocurre antes de la producción al aire, a diferencia de otros formatos, por ejemplo, el cine primero se produce y después se postproduce, ¿no? Y, pero, por ejemplo, en la preproducción, lo que pasa es que tienes para un noticiero, para cualquier programa, una junta con los involucrados, sean escritores, reporteros, jefes de información, conductores, lo que sea, productores, todo, para definir qué va a entrar dentro del programa. Se hace la definición de lo que va a entrar y con base en ello se arma la escaleta. Se te da una oferta informativa de tenemos tales notas Ujú. y tú las ordenas de acuerdo a la importancia que lleve cada una de esas notas. Obviamente vas tratando de formar bloques de información que vayan ligados, que vayan acordes a la nota anterior, ¿no? Claro. Entonces armas toda tu estructura y después de ahí se pasa a producción, se pasa a que se empiece a editar todo el material que se va a sacar al aire, ¿no? En el Inter, pues el jefe de información o la mesa de redacción empiezan a hacer los intros, los guiones, los reporteros también a trabajar sus notas, grabar las voces, pasarlas a edición, para que después de hacer la edición se pueda pasar a cabina. Y en cabina hay todo otro equipo de personas que incluye la persona que opera el switcher, que es el aparato en el que llegan todas las fuentes de video que se van a lanzar al aire, quién maneja la consola de audio, quién maneja los supers, que son estos cintillitos que hay abajo con los nombres, quién maneja, el prompter, las cámaras robóticas, si es que hay cámaras robóticas, o el control, maestro de las cámaras, donde se les baja o se les sube, la exposición, el iris, todo este tipo de El cosas. audio, ¿no? A Ajá, veces el está audio, muy fuerte o algo así, sí, entonces también. para los escuchas o las personas que están viendo la tele, es necesario que este audio esté a un nivel cómodo, ¿no? Sí, claro, o sea, cada estación de televisión y de radio tiene un nivel máximo de audio, un Ujú, nivel, tope de audio, y de ahí no te puedes pasar. ujú. Porque, por ejemplo, en el caso de una televisora, como yo trabajé en TV Azteca, Sí. si tienes muy mala calidad de audio o de video, tienes un equipo de gente que te está monitoreando en la antena, que automáticamente dicen: "¿Sabes qué? Te voy a cortar la transmisión, porque tu calidad no es la suficiente para que salgas al aire". Ujú. Entonces, pues ya llega a esa cabina toda la información, todos los videos, todo lo que se va a lanzar al aire, y en el estudio hay otra serie de personas, ¿no? Los conductores, el floor manager, a lo mejor en algunos casos hay un asistente, un microfonista, lo que sea.
pero tienes, mucha gente que colabora. Y entonces a la hora del aire, pues es el 5 4 3 2 y vámonos, ¿no? Y empieza el programa de televisión y de ahí ya todo se va como agua. Pero el chiste de esto es que, por ejemplo, en la universidad te enseñan a hacer un programa en un semestre, más o Ujú. menos. Acá en televisión, pues, hay veces que te toca hacer 2 o 3 programas en un día. Entonces, todo lo que hiciste en un semestre lo tienes que recortar a 5 horas de trabajo, ¿no? Es como lo interesante de la televisión. La televisión va muy, muy rápido, cada vez va más rápido. Y con el auge de las redes sociales, mucho más, porque la gente está ávida de contenido, de que le sueltes información, de que le digas: "Está pasando esto", y de que todo sea inmediato. Entonces, básicamente, los noticieros se convirtieron ya en un resumen de lo que ha pasado, porque a Sí. través de redes sociales ya conoces absolutamente todo. Conoces el hecho, pero a lo mejor no conoces las distintas perspectivas, y la televisión te ayuda a ello, ¿no? Como a hacer una nota global de todo lo que pasó. Por ejemplo, ¿crees que a la mejor el espectador o la persona que está viendo la televisión ahora con todo esto sucedido, con esta pandemia mundial, se acostumbró más a ver estas pantallas de Zoom, como a lo mejor las que ahorita estamos viendo o esta simulación? ¿Crees que se haya acostumbrado más? Me sigue llamando la atención de que, bueno, afortunadamente ya no hay tantos casos de COVID y bueno, realmente sí hay, pero ha bajado mucho por las Claro. hospitalizaciones, también las muertes y todo esto, afortunadamente, y por eso ya podemos como hacer más cosas, ¿no? Pero me llama mucho la atención que a pesar de que realmente ya no hay tantas hospitalizaciones, tantas muertes, hay muchas televisoras, incluso nacionales, que siguen transmitiendo incluso desde casa, ¿no? Como que les gustó este formato. ¿Tú crees que a lo mejor las personas que están, o que ven o consumen televisión se estén acostumbrando un poco más a ver este formato? Creo que la pandemia nos cambió en muchos sentidos. Mucho de nuestra forma de ver e interactuar nos la cambió completamente, ¿no? Porque ya no podías estar frente a frente. Sin embargo, creo que nada va a sustituir a la interacción frente a frente. O sea, Sí, nada lo puede sustituir. Por más que lo hagamos por videollamada o por, algún enlace o lo que tú quieras, no se puede sustituir. Yo lo que creo es ujú, que lo que hizo, la pandemia fue brindarnos más métodos de ujú. comunicación y hacer más fácil acercar a las personas que estaban muy lejos. O sea, ahora ya es más fácil entrevistar a tu artista favorito o a quien tú quieras, porque ya no te tienes que esperar a que vaya a tu ciudad. O sea, ya lo puedes contactar y te pueden decir sí o no, lo que sea, pero ya es mucho más fácil, mucho más cercano. Ya se vuelve un tema, que a final de cuentas eso es lo indispensable para comunicar, de cercanía, de Claro, conectar, ¿no? O sea, claro. a final de cuentas, lo que logró la pandemia fue establecer conexiones, y a algunas empresas les hizo el día porque dijeron: "Pues es que seguimos siendo igual de eficientes que como si estuviéramos en oficina, pero Ujú. ya sin estar en la oficina", ¿no? Entonces, muchos lo que hicieron fue, pues cerramos la oficina y ya no tenemos gastos de renta, de luz, de agua, de internet, tal, y les dotamos de equipo a cada una de las personas que trabajan con nosotros, Claro. ¿no? O sea, incluso, me tocó la experiencia alguna vez de trabajar en un call center, Ujú. y lo curioso es que con la pandemia, ahora lo que hacen es enviarte un equipo a tu casa y desde tu casa estás contestando las llamadas. Ya no tienes que ir a estas oficinas donde están 300 cuates hacinados en cubiculitos, contestando llamadas todos al mismo tiempo, sino que puedes estar desde tu casa, ¿no? Claro. Entonces, creo que, la pandemia facilitó la comunicación y abrió nuevos canales de comunicación. Entonces, sí, sí, sí algunas televisoras se han quedado allí y les gusta el formato porque es mucho más fácil y mucho más barato,
O sea, ahora con la pandemia salió cualquier cantidad de streamers, cualquier cantidad de Sí. personas que ya pueden comunicar, ¿no? O de bloggers, o youtubers, podcasters, lo que sea. Ujú. Este, y se hizo mucho más fácil el comunicar. Y la tecnología ayudó bastante, porque antes, para hacer un programa como este, o un podcast, o lo que sea, se requería una muy buena inversión para poder hacerlo. Sí. Ahora ya no es tanta la inversión que se requiere. Yo te puedo decir que puede ser incluso hasta 50 veces menos de lo que se requeriría para hacer un programa real, o Fíjate mucho menos. Fíjate que eso es muy importante, Wiki, lo que nos estás diciendo. Tengo alumnos, alumnas, conocidos, amigos que me dicen: "Es que, ¿qué hago para iniciar, por ejemplo, mi podcast si no tengo dinero?". Le digo: "Sí es importante que se escuche bien", le digo, "pero también es importante el mensaje que tú tengas. Si estás seguro del mensaje", le dije: "Conozco a muchos podcaster que, por ejemplo, lo graban desde su celular y desde ahí mismo lo suben. Sí, entiendo que a lo mejor la calidad no es el mejor, pero a lo mejor ahí lo que debes de cuidar es el mensaje, ¿no? Eso es lo que a lo mejor yo siempre les digo, ¿no? A lo mejor estás descuidando un poquito la parte técnica, estás descuidando que a lo mejor el celular no tiene a lo mejor tanta calidad o no puedes meter algo, pero no estás descuidando el mensaje, que creo que eso a veces es muchísimo más importante, ¿no? Claro. Y el hecho también de, como dices, ¿no? De conectar y de unir, ¿no? De conectar, de entrelazar, creo que eso es lo más importante. Pero fíjate, el mensaje Ujú. es muy importante, sí, pero si también quieres cuidar la calidad, ya Sí. no sale nada caro, ¿eh? O sea, Ujú. te puedo decir que, te sale mucho más barato comprarte un buen equipo de audio, o un equipo, Sí, mm, moderadamente bueno de audio, que comprarte un celular muy bueno. O sea, te sí. puedo decir que, por ejemplo, te puedes equipar, con algo básico, Ujú. un micrófono básico que te puede costar desde los, ¿qué te Mil gusta? $1,500, sí. $2,000, una interfaz que igual te cuesta lo mismo. Entonces, y si ya tienes la computadora, pues ya no le invertiste más de 3,000, tres mil Ujú. quinientos pesos a un equipo que te va a dar para hacer un contenido de mayor calidad. Entonces, Sí, ya no es tanta la inversión. A lo mejor quieres subir un poco el nivel y te compras un micrófono de estos, estilo los que se usan en los podcast, pero claro. este micrófono, que es la versión chiquita de su hermano grande, que es el que se usa en el podcast, este micro incluso se puede conectar directamente a la computadora por medio de USB. Entonces, ya no tienes que gastar ni siquiera en la consola. En este le inviertes como $4,000 y tienes un muy buen micrófono que ya va directo a la A la computadora. computadora. Entonces, las posibilidades se han vuelto muchísimas, se Ujú. han vuelto infinitas, y ya no es el tema de, por ejemplo, comprarte un micrófono profesional antes, por lo menos te salía en unos, un buen micrófono como de condensador, te podría salir en unos $20,000, y de ahí para arriba, ¿no? Sí. Y ahora se ha abaratado mucho. Entonces, creo que también el tema de la calidad no está peleado con la economía, Ujú. porque puedes tener incluso micrófonos muy baratos de 800 o $1,000 que se conectan vía USB a tu computadora y puedes estar haciendo un podcast medianamente bueno, ¿no? De Sí, claro, y se lo escucha muy importante, bien. como dices, es el mensaje, es lo Ujú. que quieras comunicar. A final de cuentas, no importa la que tengas la mejor calidad si no comunicas algo, ¿no? Si Ujú. no tienes un buen mensaje. Claro. Y bueno, y hablando justamente, estamos hablando un poco de micrófonos y me llama mucho la atención también, ahora, por ejemplo, el uso de la voz, ¿no? Con Ujú. digamos, un poco el auge de los podcasts, de los audiolibros. Tengo muchas amigas que también, amigas, amigos, que están escuchando también audiolibros, que están escuchando podcasts, que incluso se les quedó la costumbre después de la pandemia, ¿no? Eh,
que se les quedó afortunadamente este hábito de estar escuchando podcast, me llama mucho la atención el uso de la voz. También con estos mensajes, por ejemplo, de WhatsApp, de voz y todo esto, me llama mucho en este sentido el uso de la voz. ¿Tú por qué crees que es importante aprender a comunicar con nuestra voz? ¿O qué crees por qué crees que es importante el transmitir un mensaje o saberla, por ejemplo, a lo mejor modular o expresarse o a lo mejor hacer incluso algunos ejercicios para poder comunicar mejor nuestro mensaje, a lo mejor con una mayor dicción, con una mayor fuerza, a lo mejor con una mayor entonación? Creo que ahora, no sé, pero desde mi perspectiva, creo que se vive como un auge de la voz. ¿Tú qué piensas de esto, Wiki? Claro, o sea, la pandemia vino a revolucionar todo. Te lo digo yo, Ujú. que soy de esta generación de pandemia que se metió a la voz. Sí, Creo que la pandemia vino a cambiar la forma en cómo se hace el negocio de la voz, porque antes todo se concentraba en la Ciudad de México, absolutamente todo sí, era muy centralizado, doblaje, locución, audiolibros, IVRs, que son las contestadoras de teléfono, todo este tipo de cosas se hacía desde allá. No había forma de que lo hicieras desde otro lugar. O sea, si estabas en alguna ciudad, podías hacer para tu ciudad, pero era muy difícil que lo hicieras a nivel ujú, nacional. Ahora ya no. Ahora desde tu casa puedes estar grabando comerciales para Sabritas, para Gamesa, para Fiat, para quien tú quieras, o grabar un audiolibro completo, lo que sea, ya lo puedes hacer desde tu casa. Incluso el doblaje, que era el tema más difícil de hacer remoto, se volvió algo muy sencillo. Por lo mismo que hay herramientas que nos van conectando, ¿no? O sea, hay un sí. software especial para conectarte con el estudio de doblaje, donde te van a mandar el video, donde tienes ya el guión y lo vas grabando. Ahora, el tema de comunicar con la voz, yo creo que no solamente es para quien quiera ser locutor o quien quiera dedicarse al voiceover o lo que sea, creo que no nada más es para esas personas, ¿no? Es para todo aquella persona que quiera hablar en público, que se quiera comunicar mejor, O vender, o vender, ¿no? claro, porque no es lo mismo llegar a vender de: "Te ofrezco este micrófono, tiene mucho volumen y mucha potencia", a llegar y venderlo: "Este es el mejor micrófono del mercado. Este micrófono te permite conectarte fácilmente mediante USB y listo, ya estás al aire". Es muy, muy, muy distinto. O sea, y aprender a cómo controlar tus emociones, cómo modular tu voz y cómo hacer las cosas más fáciles, o sea, para que tú puedas convencer y conectar con alguien, te abre muchísimas puertas. Porque sobre todo antes el tema de la voz era tener una voz muy profunda y muy tipo Enrique Rocha de bienvenidos al mundo Marlboro. Y ahora no, ahora se buscan voces que conecten, aunque sean profundas, pero que te transmitan algún sentimiento, o que sean voces medias, medias agudas que te puedan conectar inmediatamente y que digas: "Yo me identifico con esa persona". Ahora ya no se busca que seas un locutor que hable todo grandilocuente y venga y haga y alargar todas las sílabas. Ahora se busca que seas un locutor que hable normal, un locutor que no parezca locutor. Es algo que mucho te llega en los castings. Dicen locutor, no locutor, que sea natural. Claro. Entonces, a muchos les ha tocado desaprender lo que habían aprendido de cómo ser un locutor, y a los que hemos aprendido con todo este auge, pues, nos ha sido un poco más fácil porque no teníamos los vicios de locutor, ¿no? Sí, esto es muy importante lo que mencionas, Wiki. Y justamente, por ejemplo, ¿tú qué le aconsejarías a una empresa
que a lo mejor quiere vender más, por ejemplo, no sé, Calzado Andrea, cualquier empresa, ¿no? Que quiera vender más, pero no se atreve o no sabe cómo buscar esa voz justamente para spots de radio, para a lo mejor incluso comerciales en YouTube, en redes sociales. ¿Qué le aconsejarías o cómo le haces tú como locutor para encontrarle una voz, por ejemplo, a estas marcas? ¿Cómo le haces para crearle una identidad? ¿Cómo sabes si es femenina, si es masculina, si a lo mejor si es aguda, si es grave, si a lo mejor a mí me llama mucho la atención porque, bueno, yo en algún momento estudié teatro y me llama mucho la atención porque creo que es hasta cierto punto eh, como crear un personaje, como Claro. darle esa voz, por ejemplo, a Coca-Cola, a tal marca, a lo mejor de cigarros. Entonces, ¿cómo le haces para crear esta voz a estas grandes marcas o incluso a las pequeñas marcas, ¿no? También qué importante es que aunque nuestra marca sea pequeña, se atreva a tener una voz y a estar en estos medios de comunicación. Mira, creo que es bien importante el tema de que la empresa conozca su mercado, Sí. conozca a quién va dirigido, Ujú. porque a lo mejor, como tú dices, Calzado Andrea, a lo mejor quieren anunciar unos tacones. Sí. Un hombre generalmente no te puede hablar de tacones, porque es muy raro que un hombre utilice tacones, ¿no? Ujú. Este, entonces, sería muy difícil que conectaras con la audiencia si no has probado tú el producto, si no lo has usado. O sea, ni siquiera que sea ese mismo producto, pero algo similar. Ujú. Si a mí me dicen: "Oye, ¿puedes anunciar unos tacones?", pues, de poder, a lo mejor puedo, pero no te va a ser efectivo, porque yo no sé lo que es usar tacones. O Ujú. sea, va a ser muy difícil que pueda conectar con tu audiencia. Va a ser más fácil que una mujer conecte con tu audiencia. Y ahora, ¿para qué mercado va dirigido? ¿Va dirigido para jóvenes? Pues, a lo mejor buscas una voz más jovial, una voz que te transmita, que te diga que prueba los nuevos Trident sabor menta, lo que sea, ¿no? O sea, pero que te transmita jovialidad. O si vas a hacer una campaña muy de manifiesto, muy grandilocuente, con mucha energía, a lo mejor buscas una voz que primero sea cercana, que primero te hable como al oído, y después vaya creciendo, y vaya creciendo, y vaya creciendo, y explote la voz, ¿no? Este, por ejemplo, hay una campaña muy, muy buena de Victoria que hicieron Carlos II y Lili Barba, hicieron una muy buena campaña donde, eh, Carlos II personifica a un pedazo de tierra que te habla acerca de la historia del maíz, y de la cebada, y de la cultura mexicana, y muchas cosas, y te va llevando. Y la voz es cercana, es cálida, es muy narra mucho, no es una voz de locutor. O sea, la campaña va de: "¿Qué te puede contar un pedazo de tierra como yo? Bueno, tal vez algo de mi historia". Entonces, de ahí se arranca, no es: "¿Qué te puede contar un pedazo de tierra como yo? Bueno, tal vez algo de mis", es muy distinto. Entonces, conectas más con la otra voz, la sientes más cercana y más humana, a diferencia de una voz tan grandilocuente, ¿no? Igual Claro. Lili también hizo lo mismo, hizo, la personificación de la comida y de las manos mexicanas y todo este tipo de cosas. Fue una campaña muy, muy buena y muy cercana, que ahorita está nominada a varios premios de La Voz incluso. Guau. Este, también creo que el tema de encontrarle la voz a un producto o a un personaje tiene su ciencia, Ujú. porque, por ejemplo, en el doblaje, y era algo de lo que hablaba en un video hace un tiempo, eh, que muchos decían: "Es que el doblaje de las películas no le hace justicia a la actuación del actor original". Puede ser. Puede Ujú. ser que sí, pero el tema también está en los tiempos de producción. Por decir, para una película de Hollywood, a lo mejor lo que vas a hacer es
toda la preproducción, al actor le llega el guión, lo lee todo, decide si lo acepta o no lo acepta. Si lo acepta, dice: "Oye, ¿sabes qué? Para esto necesito un coach de voz, de baile, de esto, del otro, de canto", lo que sea, de combate, lo que tú quieras. Se prepara, hay ensayos, y después se graba la película, y después se postproduce y toda la onda. Ponle tú que el tiempo que le invierte el actor a una película, a lo mejor sean 4 o 6 meses. Cuando llega al estudio de doblaje, llaman a los actores de doblaje y les dicen: "Ese es tu personaje, ¿listo? 3, 2, dale". Ujú. Y lo tienes que hacer en ese momento, sin siquiera haber visto, okey, sí. Sí lo vas haciendo parte por parte, pero te tardas 1 o 2 sesiones en hacerlo. Claro. O sea, son 2 días. Lo que el actor original hizo en 6 meses, tú te lo tienes que aventar en 2 días. Y a lo mejor para animación es lo mismo, o sea, todo lo que sea en animación, primero se graban las voces y luego se anima sobre las voces. Pero para Okey. el doblaje, lo que tienes que hacer es adaptar el guión a la lengua que lo vas a doblar, que queden las fonías bien con lo que está diciendo el personaje, Mm. que queden en tiempo y que se entienda el mensaje. Y aparte transmitir la emoción que está transmitiendo el personaje. Y todo eso lo tienes que hacer rapidísimo, en cuestión de segundos. O sea, Humberto Vélez platica cómo hizo el a Homero, lo dirigieron y toda la onda, pero él dijo: "A ver, es un tipo que es borracho, es un tipo que le gusta, que es libidinoso, que tiene cierto que está loco, que ta, 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 ta". Entonces le puso todas las características. Y al ponerle todas esas características, pues la tienes que ir sumando, sumando, sumando y te da el personaje. Pero ese proceso lo tienes que condensar, hacerlo en 1 minuto. Ujú. O sea, entonces, es un tema de prepararte previamente, de estudiar actuación, de estudiar interpretación, manejo de emociones, resonadores, porque luego también el estar grabando durante mucho tiempo te va a cansar la garganta si no estás bien preparado. Ujú. Si no es una voz con la que te sientes cómodo, cómoda, te va a cansar la garganta. A la hora de grabar un audiolibro son sesiones de 3, 4 horas por día, de estar grabando ininterrumpidamente. Entonces, hablas, y hablas, y hablas, y hablas, y hablas, y hablas. Y si no estás bien, si no has calentado bien, si no te has preparado bien, seguramente te vas a dañar la garganta. Y Claro. aparte, tienes que mantener la misma energía en todo el libro. O sea, no puedes empezar: "Érase una vez en un pueblo muy lejano", y terminar: "Y es así como termina nuestra historia". No, tienes que mantener, o la mantienes arriba o la mantienes abajo, o como se necesite, ¿no? Pero vaya, o sea, tienes que mantener una constancia. Claro. Entonces, es bien importante el hecho de educar tu voz, el hecho de saber cómo trabaja tu cuerpo, el hecho de saber que tenemos huecos en nuestro cuerpo que permiten resonar desde una voz grave hasta una voz muy aguda. Entonces, debes de poder, saber en dónde colocarlos para no lastimarte. O sea, no tienes que jalar tus cuerdas vocales para hacer una voz aguda. Lo que tienes que hacer es colocar tu voz aquí o acá atrás, Ujú. que resuene en estos resonadores, para que lo que vibre sea esto y no tus cuerdas vocales, porque si Claro. las fuerzas demasiado, se te van a dañar y ya no vas a poder hacer ni la voz aguda ni la voz grave. No vas a poder Sí. hablar. Entonces, pues vaya, creo que eso es lo importante, ¿no? Y creo que, es la importancia de la voz y de cómo hacer a los personajes y a los productos. Es importante que también el cliente esté asesorado por una buena por una buena agencia que le diga: "Tu producto va para tal lugar". O si es una empresa chiquita, que tenga bien definido qué es lo que quiere, Ujú. para que le digas, pues, te grabo la voz y te digan: "Queremos esto, queremos que se escuche así, queremos que", y no creas que en todos los mercados se elige el tema natural. Entre más chico el mercado, más grande tienes que sonar.
entre más, grande el mercado, más chico suenas. Es decir, si vas para algún, cliente pequeño, Ujú. regularmente ellos si quieren el locutor que habla así, bienvenidos, y pero si vas para una marca grande, a Montblanc nunca le vas a escuchar un locutor que diga: "Esta es la mejor pluma de México, venga y consuma". No, o sea, vas a escuchar elegancia, vas a escuchar cadencia, no vas a escuchar una voz tan estridente. Entonces, va dependiendo a qué mercado vas dirigido. Y eso como locutor también lo tienes que aprender, que si te piden: "Esto va para tal cosa", o te mandan una referencia, lo sepas dar, tengas esas herramientas listas para abrir el cajón, empezar a esculcar y sacarla en el momento que lo tengas que grabar. Claro. Qué importante lo que dices, ¿no? Que nos atrevamos como a explorar este universo. Si queremos vender algún producto, seamos una pequeña o una grande empresa, conozcamos nuestro mercado y posteriormente le encontremos una voz, y que hay muchas agencias que nos pueden apoyar a encontrar esa voz, o muchos profesionales como tú que nos pueden, ayudar a encontrar esa voz. Y, por ejemplo, a mí me llega mucho, o bueno, me ha pasado mucho que, por ejemplo, les platico a amigas, conocidos y todo que no tienen estudios en comunicación, y me dicen: "¿No te da pena, no te da pena, por ejemplo, hablar en público o que tu voz suene de tal o tal manera?". Y quizá, bueno, yo les contesto: "Bueno, es que estoy acostumbrada, ¿no?". No sé, o sea, a lo mejor desde niña, estudié teatro y todo eso, y como que me acostumbré un poco a mi voz. No sé si eso sea bueno o sea malo, pero me acostumbré un poco a ella, o más que nada hice como las paces con ella. Pero hay personas que no se atreven, por ejemplo, a iniciar su podcast porque les causa inseguridad su voz, o no se atreven, por ejemplo, a la mejor a hacer doblaje, o incluso hasta algo tan sencillo como enviar una nota de WhatsApp, que a veces, es más práctico, ¿no? No se atreven porque no les gusta cómo suenan, cómo se escuchan. ¿Qué podrías decirnos aquí, Wiki? ¿Cómo podemos, llegar a esa reconciliación con nuestra voz y nuestra personalidad, no? Mira, primero que nada, es muy distinto escuchar tu voz, cuando tú hablas, Ujú. a escucharla de una nota de voz de WhatsApp, de los monitores, de los audífonos. Se va a escuchar distinto. Y esto tiene su razón. Sí. Cuando tú hablas, tú aparte de estar usando el oído para escuchar lo que estás diciendo, estás escuchando tus resonadores vibrar en tu cuerpo. Ujú, Entonces esto le agrega cierto cuerpo a tu voz. ujú, Sin embargo, cuando la reproduces, de una nota de voz dices: "Esa no es mi voz, yo no me puedo escuchar así. ujú. ¿Cómo es posible que yo suene así si yo sueno tan varonil, tan?". Y a y aquí en la nota de voz, soy una vocecita. Ese es el tema, que aprendas y que hagas las paces, como tú bien dices, con tu voz. Que digas: "Okey, esa es mi voz y la puedo trabajar y puedo jugar con ella". Y ahorita las voces naturales son las que más venden. Entonces, aprende a querer tu voz y aprende a usarla. Ahorita, como te digo, las voces no se busca que sea la gran voz, sino que sea la voz que conecte. Entonces, creo que el chiste es convencerte a ti mismo, que eso es algo, es un trabajo interno, de que puedes hacer cosas con tu voz. O sea, si quieres hacer un podcast, hazlo. O sea, no necesariamente, debes de tener una gran voz. Ahí tienes a Luisito Comunica que, su voz no es espectacular, sin embargo, O los ¿cuánta de La gente jala? Cotorrisa, ¿no? Que Los de son La más Cotorrisa. comediantes. Ajá, claro. O sea, tienes a muchísimos comediantes que a lo mejor no tienen la gran voz o la Ujú. más educada, pero ellos hacen su contenido y les va bien. Muy bien. Entonces, esto quiere decir que no necesariamente debes de tener una gran voz
para poder hacer, un podcast, un contenido o hablar en público, lo que sea. Y en este negocio, pues, le tienes que perder el miedo al ridículo. A final de cuentas, debes de perder el miedo a tener que gritar, a tener que, reír, a tener que llorar, a tener que hacer el ridículo. Hay grandes, grandes actores de voz, un Mario Filio, un Rubén Trujillo, el Trujo, que han hecho grandes personajes. El Trujo que hizo al genio de Aladín, Mm, que para mí esa voz es increíble. Crecí con ella toda mi infancia, claro, hizo a Hades también. Entonces, el tema de lograr esas interpretaciones es muy difícil, que te transmitan tanto, es muy difícil. Mario, que ha hecho a Obi-Wan, que ha hecho al sapo de La princesa y el sapo, que ha hecho a Miss Piggy. O sea, tienes que perder el miedo a jugar. claro. Entonces, Mario dice que le tienes que perder el miedo a dejar de ser como un niño, ¿no? Y experimentar con lo que tienes, con tus herramientas y transmitir. Entonces, creo que por ahí va la cosa. O sea, debes de perder el miedo, pero eso solamente lo puedes hacer tú. O sea, no te lo puede decir alguien de, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, o muévele aquí, muévele acá, o tu voz es muy bonita. No, te tienes que convencer a ti mismo. Nadie más te va a poder convencer a final de cuentas. Claro, qué importante lo que nos dices, Wiki. Y bueno, como también te comentaba atrás de todo esto, fíjate que muchos de mis alumnos se han interesado, me llama mucho la atención porque yo pensaba que la generación Z no les interesaba ya esto de la voz, ¿no? Que lo veían como algo, hasta vintage, todo esto, ¿no? Pero la verdad es que les encanta. La verdad es que tengo varios alumnos interesados en hacer uso de su voz, por ejemplo, para podcast, para doblaje, para cine, muchas, muchas cosas más, ¿no? Proyectos audiovisuales y todo esto. ¿Qué consejo les darías a estos alumnos que tienen esa espinita y que están a punto de elegir una carrera universitaria y que les llama la atención esto, les llama la atención el jugar con su voz? Ya saben que eso les llama la atención, incluso a lo mejor han hecho experimentos, han probado, tengo otros que ya han hecho sus primeros proyectos, ya están grabando sus primeros episodios de su podcast, pero, ¿qué les dirías a estos alumnos? Uno, yo creo que es bien importante que se avienten, que lo hagan, que no se queden con las ganas, porque a final de cuentas, si te quedas con las ganas, no vas a saber si iba a estar bien o iba a estar mal. Mejor que te avientes y digas: "Pues ni modo, no fue", a que te avientes y te quedes con a que no te avientes y te quedes con la espinita de qué pudo haber sido, ¿no? También que se acerquen a la gente que sabe, que se acerquen, yo en lo personal estoy en una plataforma que se llama Great Before the Brain, que es una plataforma que surgió hace más de 10 años a nivel mundial, donde convives con locutores de todo el mundo, de Inglaterra, de Canadá, de Estados Unidos, Latinoamérica, de muchas partes del mundo, y todos te van dando sus consejos. Te dicen, para hacer esto tienes que hacer tal cosa, prepárate de tal forma, yo lo que hago es esto. Entonces, es una muy buena opción para acercarse. Hay muchos cursos online. Está el taller de las voces de Marta Escobar, está Mario Filio también dando cursos online, a los que te puedes acercar y tomar sus talleres. Por ejemplo, en León está Aule Audio. Los que sean de Ujú. León se pueden acercar a Aule Muy bueno, Audio, que son muy muy bueno. buenos. Raúl, que ahí lleva la batuta, él los puede orientar. Entonces, creo que opciones hay, pero también que seas muy autocrítico Ujú, y que digas: "Okey, esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer", ujú, y sepas reconocer tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Siempre es preciso que alguien te lo diga. O sea, y creo que en el lugar en el que te digan: "Vas muy bien, vas muy bien, vas muy bien, eres muy bueno". No todos somos tan buenos, mm. ni todos, Ni lo hacemos tan perfectos. bien, ¿no?
y siempre nos equivocamos, todos nos equivocamos, Sí. todos podemos mejorar. Entonces, en el lugar donde te digan: "Eres muy bueno, vas muy bien", no te creas ni todos los halagos, ni todos los insultos. Yo creo que debes de buscar un lugar donde te orienten y donde te digan: "Aquí te falla esto, aquí tienes que mejorar en esto, eres muy bueno en esto". Que tengas todas las perspectivas, de tal forma que no sea difícil para ti, comunicarte o expresarte, ¿no? O entrar en este mundo. Y sobre todo, que no piensen que las cosas se van a dar fácil. Estamos en una época y en una generación en la que queremos el éxito inmediato, y es muy difícil que eso suceda. O sea, por decir la cotorriza. O sea, Ujú. todos dicen: "Sí, pues en la pandemia les fue re bien". Pues sí, pero antes de eso ya llevaban 5 o 6 años remando, remando y no más nada, y no más nada. O O sea, haciendo otras cosas que también a lo mejor, les generaban, ¿no? Creo que eran, estandoperos o cada sí, uno por, creo que alguno de ellos era estandoperos por su parte, ¿no? O sea, también es un resultado de sí, también tengo amigos que, por ejemplo, son youtubers, pero no es que suban un video y ya, ¿no? A lo mejor ese es el que se hace viral, pero llevan años subiendo videos, a lo mejor haciendo claro, podcast, conduciendo, a lo mejor eventos incluso locales, ¿no? Entonces, llevan mucho tiempo en el mercado, no es algo que suceda de la de la noche noche a la a la mañana. mañana. No, es algo de trabajo, es algo de constancia, de estar haciendo, y haciendo, y haciendo, y haciendo. Y que si algo no te pegó, pues ni modo, lo vuelvo a hacer, ahora voy a hacer otra cosa. Este, el mismo Franco Escamilla lo dice, o sea, Franco, él me acuerdo que un día platicó que vio a Wherever Tomorrow y dijo: "Yo también puedo hacer eso, y el primer video que voy a subir va a ser viralísimo". Y dice: "Pues me tardé mucho más, me tardé años en que, fuera viral un video", ¿no? Y Sí. yo subía, y subía, y subía, y decía: "Este es el bueno, este es el bueno". Pero si no estás con esa mentalidad de: "Este es el bueno, este es el bueno, este es el bueno", te vas a dar por vencido y no lo vas a lograr, ¿no? Incluso el otro día estaba leyendo, hicimos una práctica de narración en un Ujú, club en el que estoy, y había una lectura bien interesante que decía A 3 metros del oro, que narraba cómo, unas personas encontraban una veta de oro, se les acababa muy rápido esa veta, abandonaban y vendían la mina. Después, quien les compraba la mina llamaba a un experto en minas y él le decía: "En 3 metros vas a encontrar oro". Y en efecto, escarbó y a los 3 metros encontró oro, otra vez, y fue muy prolífica esa mina. Entonces, muchas veces nos quedamos así, a 3 metros del oro. ujú. Entonces, no hay que, desistir ni fracasar porque a la primera no funciona. Es muy raro que algo funcione a la primera. Entonces, creo que hay que hacerlo y hacerlo y tener constancia y aprender y escuchar. Saber escuchar es muy importante. Porque si no sabes escuchar, no vas a escuchar los consejos, nada más vas a escuchar los halagos, O sí, los insultos, o ¿no? los insultos. Que Y ahora con todo este mundo de redes sociales, también es muy fácil perderse en los insultos. También es algo que les menciono mucho, porque muchas veces cuando hacemos un producto, de hecho, siempre que hacemos un producto digital, estamos expuestos a esas críticas, ¿no? Entonces, también es muy fácil perdernos en esos insultos de ya no lo voy a hacer porque me dijeron esto, ¿no? También, tomarlo un poco como con cautela y encontrar medidas, ¿no? Hay personas que no leen los insultos, hay otros que, por ejemplo, a lo mejor, los ignoran, hay otros que los borran, no sé, digo, cada quien tiene su estrategia casi, sí, casi de claro. mindfulness para Y para s seguir, produciendo, ¿no? Pero sí creo que es estar, muy, muy, muy bien, personalmente para que esto no te llegue a afectar o a mover, porque pasa, ¿no? es Pasa al que momento de hacer un producto digital todo este hate, ¿no? sí, claro. Y yo lo que creo es que hay gustos para todos. Somos una población tan grande, o sea, la población hispana es tan, tan grande
Ujú. que hay gustos para todos. ¿Habrá a quien no le guste? Sí, seguramente. Pero por ese alguien que no le gustas, a lo mejor hay 3 a los que sí le gustas. Claro. Entonces, no hay ningún problema. Siempre va a haber mercado para todos, para absolutamente todos. Y es muy fácil criticar. Es lo más fácil del mundo. Ujú, Criticar, insultar, destruir es muy, muy fácil. La bronca es construir, la bronca es hacer. Entonces, creo que tenemos que ser de los que hacen y no de los que destruyen. O sea, creo que ese es un punto muy claro y muy cierto. O sea, de nada te va a servir destruir al otro, porque a lo mejor el que te está criticando a ti nunca ha hecho lo que tú has hecho. ujú. Entonces, se vuelve un experto en todo, ¿no? Se vuelve un todólogo el que te está criticando, y a lo mejor nunca ha hecho nada de lo que critica, y no sabe todo el trabajo que involucra. Entonces, creo que, eh, debes de estar consciente que ni todo lo bueno ni todo lo malo es 100% cierto. Claro. Wiki, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus consejos, No, que gracias a ti. espero que a mis alumnos les sirvan mucho, como a mí me han servido incluso. Muchísimas gracias, por todos tus consejos. Y pues solamente los invito a que nos escuchen en el podcast Desordenada. No sé si nos quieras dejar algunas redes sociales por si a alguien le interesa alguna voz, algún doblaje, algo que, o que te Pues quieran mira, contactar para algún consejito o algo. estoy en Instagram Ujú, como Wiki Voiceover, ahí me ujú. encuentran, igual en TikTok, que son como las 2 que estoy manejando ahorita, ahí me van a encontrar, regularmente estoy contestando y estoy activo allí en esas 2, ¿no? Entonces, lo que gusten, si quieren algún consejo, platicar, lo que sea, con todo gusto, ¿no? Ahí estoy a la orden. Excelente. Muchísimas gracias, Wiki. Gracias a ti, Que Sin. tengas un excelente día y muchísimas gracias. Vamos entonces, a mí me pueden encontrar como @desordenada mx. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos, Sin.